Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Apocalipsis 1, 4 al 6 dice: amén. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todos digan juntos: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Padre, aquí estamos en esta tarde, Señor. Habla nuestras vidas. Espíritu Santo, que nuestro corazón sea una buena tierra donde tu palabra germine para vida eterna, Señor. Siembra y sella esta palabra en nuestro corazón. Quita todo velo, toda venda que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Sea derribado, Señor. Tu palabra nos hace libres. Tu palabra nos hace libres, Señor. En esta tarde, y a ti daremos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Puede tomar sus lugares. Hoy en la mañana que la hermana Silvia hablaba sobre la clase, yo les animo que usted venga a la clase. Yo tengo, bueno, ya podría decir que 55 años que yo me he sentado a oír la palabra del Señor, y cada día Dios me refresca su palabra, me alimenta su palabra, me limpia su palabra. Así es que véngase temprano a la casa del Señor para que esté a las 11 de la mañana, para que traiga a sus hijos también a recibir la palabra. Hace tiempo Michelle dio una conferencia que estaba hablando una prédica para los padres, y me impactó mucho lo que ella decía acerca de que cuánta importancia nosotros como padres le damos a la casa de Dios. La importancia que usted y yo le demos al venir a la casa de Dios, los hijos lo van a ver. Los hijos van a ver, es importante estar en la casa de Dios. No nada más el domingo, todo el tiempo que sea posible. Yo me congregué 30 años en una sola iglesia y no faltábamos a ninguna reunión, y se me iba en camión, hacía 1 hora en el camión, y ahí estuve. Y como decía la hermana, la palabra, va a venir el enemigo, y con qué nos defendemos si no hay palabra. No tenemos una espada, que es la palabra del Señor, que es la que vamos a contrarrestar todos los dardos del enemigo, porque el escudo de la fe nos lo da la palabra. Si no hay palabra, ¿con qué nos protegemos? Y en estos días que estuve viendo sobre este mensaje que habla aquí sobre leíamos otro Apocalipsis, que Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, y ya vimos acerca de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia preocupada. Hablamos acerca de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Ya hablamos acerca de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia descuidada. La semana pasada sobre la iglesia de Tiatira, se le llama la iglesia negligente. Pero cuando estaba viendo sobre esta iglesia, el Espíritu Santo se conmovía dentro de mí,
Y hoy en la mañana que el Señor me despertó y estuve orando, había un gemir en mi espíritu. Y yo le decía al Señor, ¿por qué este gemir en mi espíritu? Y el Señor me decía, yo también tengo ese gemir en mi espíritu. Porque cuando estamos en esa conexión con el Señor, con el Espíritu Santo, podemos sentir lo que Él siente. Y esta tarde la iglesia a la que nos vamos a referir es la iglesia de Sardis, que le llama a esta iglesia la iglesia muerta, que no tiene vida. Y lo dice en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando yo estaba leyendo todo esto, el Espíritu Santo se conmovía y hablaba a mi corazón y a mi espíritu. Históricamente hablando sobre Sardis, más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo, porque la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial. También dice que esta tenía una riqueza que era proverbial. Dice que desde los tiempos de Creso, dice que fue su más famoso gobernante. Dice que se había acuñado la frase que decía: tan rico como Creso. Pero sin embargo, en el momento cuando se escribe esta carta de Apocalipsis, aquella gloria ya había pasado. Y solamente quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de esta ciudad. Y otro detalle interesante es que esta ciudad estaba edificada en una colina tan pendiente que sus defensas parecían que nadie la podía tomar por sorpresa. Nadie podía asaltar esa ciudad. Sin embargo, en el año 549 antes de Cristo, Ciro, el rey Ciro, persa, la capturó. Y años después, 300 años después, por Antíoco, un gobernante persa, en el 218, también la capturó. Estos fueron sorprendidos por sus enemigos
¿Y cuál fue la razón por qué fueron sorprendidos? Por estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. Si viéramos esta historia, hermano, si la aplicamos a nuestra vida, es algo tremendo, porque realmente esta iglesia representa y tipifica al creyente que comenzó muy bien, pero que ha perdido su fervor, ha perdido el fuego del Espíritu Santo y solamente vive de recuerdos. ¿Por qué? Porque fueron, así como esta ciudad, va a venir el enemigo y un día nos va a asaltar. Cuando estemos quizás confiados. Yo tengo 55 años que conocí al Señor y yo no puedo decir tengo tantos años y me voy a tomar un break. El enemigo no descansa, no duerme. No puedo decir voy a tomarme unas vacaciones. Espiritualmente hablando, tú y yo no podemos estar de esa manera y no podemos vivir del pasado. Yo hubo un tiempo en el que el Señor desde los 12 años empezó a trabajar en mi vida para liderar con adolescentes siendo de 12 años. Y el Señor empezó a llevarme a trabajar para Él. Pero llegó un tiempo que yo me estanqué. Un tiempo en el cual me hice una persona religiosa, una persona crítica, juiciosa, materialista. Pero un día el Espíritu Santo me inquietó y me dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y empezó a inquietar mi vida, mi espíritu. Yo le dije: Señor, sácame de este pozo. Había vivido muchos años, pero no podía vivir el recuerdo de lo que yo había hecho. Dios me tuvo que llevar a una situación donde cimbró mi vida, derribó muchas cosas que había en mí. Tuvo que llevarme a que yo pudiera humillarme delante del Señor, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No vivamos del recuerdo de lo que hice en el pasado. Dios va a tomar en cuenta lo que hoy estamos viviendo, no lo que hice ayer, no lo que hice hace 10 años, lo que hoy, como estoy delante de Dios el día de hoy. Esta carta la remite donde dice: escribe el ángel a la iglesia en Sardis. ¿Quién la escribe? El remitente es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Cuando habla es precisamente, está hablando a la iglesia. ¿Por qué dice a los 7? Tiene los 7 espíritus. Estaba hablando a una iglesia que no tenía el espíritu, estaba sin vida, estaba inerte. Por eso le está diciendo: estoy hablando el que tiene los 7 espíritus, a una iglesia que no tenía el espíritu. Pero también está diciendo que aún como nosotros como creyentes, ni nosotros como creyentes, ni la iglesia podemos mantener nuestra vida espiritual por usted y por mí mismo. No lo podemos sostenernos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, que viene solamente a través del Espíritu Santo. Es la única manera que nos vamos a mantener vivos. De otra manera estaremos inertes. Cuando habla las 7 iglesias, ahorita lo leíamos
en Apocalipsis 1:20, donde dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengo los 7 espíritus para darte vida, pero también tengo a quienes, a los ángeles, o sea, a los pastores de esas iglesias, los tengo en mi mano. Y luego dice: entra inmediatamente la reprensión a la iglesia, donde le dice una vez más, como lo dice a las otras iglesias: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Nuevamente nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto ante los ojos del Señor. No hay nada que pueda permanecer que el Señor no conozca, porque Él nos ve, Él nos escucha, Él discierne nuestros pensamientos y Él también discierne las motivaciones del corazón. Y por eso lo vuelve a recordar cuando le dice: conozco tus obras. Pero inmediatamente el Señor aquí no comienza diciendo nada bueno de esta iglesia. Inmediatamente pasa directamente a hacer algo tremendo. Saca la espada, como dice la escritura, que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Una espada que atraviesa, que corta. Y ya cuando yo leía esto dije: Señor, qué tremendo. Muchas veces queremos que nos hables bonito, queremos que nos hables suavecito, queremos que nadie se lastime, que nadie se hiera. El Señor nos conoce, el Señor conocía a esa iglesia y se va tremendamente hacia la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice a esta iglesia? Tienes nombre de que vives, pero le dice: estás muerto. No llegó la palabra de una manera suave, tranquila. Señor les habla la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. La verdad tiene que hablarse, la verdad de Dios tiene que decirse tal y como es. Y el Señor le está diciendo: tienes un nombre que tú estás vivo, pero estás muerto. Así como esa iglesia, como las vírgenes que tenían aceite, las 10 tenían aceite, pero unas tenían aceite lleno todo la lámpara y traían un extra, y las otras traían quizás medio o menos de medio de aceite. Quizás esas dijeron: somos de las vírgenes. Sí, eran las vírgenes. Sí estaban esperando al esposo. Sí estaban en el grupo. Pero esas 5 vírgenes estaban confiadas. Quizás dijeron: ¿para qué busco tanto a Dios? Podemos decir ahora: ¿para qué tanto culto? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta lectura? ¿Para qué tanto evangelizar? Yo con el domingo estoy bien. ¿Para qué leer la palabra? Nos exhortaban en la mañana. Somos ciudadanos del reino y no conocemos la constitución del rey. ¿Sabe cuál es la constitución del rey? Si usted y yo pertenecemos a su reino, leamos Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí viene la constitución del reino. Y usted y yo, que somos ciudadanos del reino, tenemos que conocer la constitución. Tenemos que saber lo que Dios ha escrito en su palabra. Estas vírgenes, cuando llega el esposo, las que tenían aceite lleno y tenían un extra, entraron a las bodas. Pero las que tenían medio, estaban medio, así como que sí tenían, no estaban así quizás tan entregadas, tan dedicadas, pero sí tenían aceite. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada.
Y cuando tocaron la puerta, ellas dijeron: ábrenos. Pero la puerta no se abrió. No se abrió la puerta. Tengamos cuidado con pensar que estamos llenos de Dios, cuando quizás estamos más llenos de una vida de mucho egoísmo y una vida llena de mucha carnalidad. La iglesia de Sardis, Dios la reprende tremendamente a esta iglesia. Y en esta iglesia de Sardis se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por la fe de Jesucristo. ¿Recuerdan la iglesia perseguida? Esa iglesia se había mantenido firme y tuvieron que sufrir persecución, pero aunque sufrieron persecución, nunca negaron su fe. Pero esta iglesia se había acomodado al mundo, a la cultura del mundo, al pensamiento, a la ideología del mundo. Hermanos, esperemos que tú y yo no nos estemos acomodando y amoldando al mundo. Es que todo lo hacen, es que todo lo dicen, es que todos no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y uno de los posibles síntomas de una iglesia o de un creyente moribundo, encontré esto: cuando una persona se siente satisfecha y piensa: ¿por qué tanta oración, tanto culto, tanta reunión? Ya fui el tal día, ¿para qué voy más? Se siente satisfecho con lo que tiene, con lo que hace, con lo que vive. Esa es una persona moribunda. Una persona moribunda es estar más centrado en solucionar mis problemas que atender las necesidades espirituales de otro. Cuando tenemos más interés en las cosas materiales que en las espirituales. Es cuando yo deseo estar presente más en una reunión social, pero ausente en una reunión espiritual. Es aquel que ha perdido apetito por la palabra de Dios, pero se alimenta de las redes sociales. Cuidado. Ese es un termómetro de personas moribundas. Y luego le dice, el Señor les hace un llamado al arrepentimiento y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando le dice sé vigilante, ser vigilante es estar observando atentamente a una persona o a las circunstancias que nos rodean para evitar sufrir algún daño o algún peligro. Eso es estar vigilante, estar observando atentamente, y no atentamente observando lo que el otro hace, está vigilando lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva a hacer esto o aquello? Tenemos que estar vigilantes. El Señor le dice: sé vigilante. Está observando para que evites sufrir algún daño o algún peligro. Esa es la exhortación que le dice a la iglesia. Quizás a la iglesia le pasaba como a sus antepasados, que se sentían confiados en la protección que le ofrecían sus muros. El creyente, hermano, estamos protegidos. Dice la escritura que así como el Señor está alrededor de Jerusalén, dice que está alrededor nuestro. Pero esto no nos debe de llevar a la relajación o al descuidado de nuestra vida espiritual, porque la tentación va a venir en cualquier momento, por donde menos lo esperamos. Va a venir la tentación.
Y si tú y yo no estamos vigilantes, vamos a caer en la trampa. Vigilantes, no descuidados. Por eso dice en primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién devora? Cuando vivimos en la carne. Por eso dice aquí: afirma las obras que están por morir. ¿Qué obras estarán quizás muriendo en tu vida, hermano? Que quizás hay una llamita, hay una chispa todavía. ¿Qué hay en tu vida que todavía tienes esa chispa de Dios? Pero dice aquí: afirma eso. Porque si no lo afirmamos, esas cosas están por morir. ¿Qué hay en tu corazón que dices: todavía siento de parte de Dios? Aviva eso, hermano. Afirma eso que está en tu corazón antes de que muera. Y luego dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No habían perseverado en el desarrollo espiritual. Se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por el avance a la madurez espiritual. Hermano, la vida del creyente es una vida constantemente de entrenamiento, de vigilancia, de oración, de búsqueda, de entrega, de servicio, todo el tiempo, hermano. Un médico estudió muchos años y constantemente se está actualizando en la vida, en la ciencia, porque está avanzando. No se estanca un médico, no se estanca un maestro. Usted y yo no podemos estancar de que yo ya hace 10 años el Espíritu Santo me tocó y me llenó. Hace 10 años, pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuántos días? ¿Hace cuántas horas volviste a sentir esa llenura de su Espíritu en tu vida? Cuando fuiste a la palabra, y cuando fuiste a la palabra, el Espíritu Santo tocó tu corazón y lloraste cuando estabas leyendo la palabra. Mire, yo hace días fui al IMSS, ahí donde a la delegación del IMSS, y había mucha fila. Y yo siempre digo: me voy a tardar, voy a llevar mi Biblia. Y estaba en la fila, hermano. Y estaba en la fila y estaba leyendo acerca de la vida de los reyes. Y cómo Dios le había hablado a los reyes de Israel, y cómo los reyes de Israel se habían apartado del Señor. Y estaba yo en la fila, hermano, y estaba mi corazón quebrantado y llorando. Le digo: Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Que no seamos como esos reyes que cayeron en la idolatría, que les interesó más la posición que tu bendición. Estaba ahí mi corazón quebrantado al Señor. Podía haber abierto mis redes sociales, podía haber abierto los mensajes, pero el mensaje de Dios es lo más grandioso y lo que más persevera, hermanos. Todo lo demás es pasajero. ¿Y cuántas veces usted abre el celular y se da cuenta de cosas y el Espíritu Santo se entristece? Yo el día de ayer estaba en oración en la noche, después de que llegué de la reunión, y iba a buscar algo, y no sé por qué se abrió una ventana y pude ver algo, y el Espíritu Santo se contristó dentro de mí. Porque muchas veces le damos más prioridad a otras cosas que venir a la casa de Dios. El día de ayer hubo una reunión preciosa con los varones, donde vino un invitado, un hombre de Dios, un siervo de Dios.
Vino ese varón y trajo a 5 varones más, creo, 4 varones más. Pero ¿cuántos varones estuvieron ahí? Creo que eran contados con las manos. ¿Dónde estaban, varones? ¿Dónde estaban? Había una tristeza en mi corazón, porque me di cuenta dónde estaban algunos, dónde habían ido algunos. Me di cuenta. No lo busco yo, el Espíritu Santo me lo puso. Le damos más prioridad a la carne, porque decimos: ya fui el miércoles, ¿para qué voy el sábado? Cuidado, hermano. Quizás usted piensa que está vivo, pero quizás está moribundo. Pero el Señor le dice: arrepiéntete. El día de la semana antepasada hubimos casi 70 mujeres, pero ayer había la mitad. ¿Dónde estaba la otra mitad? Hubo un mensaje precioso de parte del Señor a través de la pastora Lupita, y hubo una administración tan preciosa. El Señor me sorprendió cuando entramos y a todas nos amarraron un cordoncito rosa. Yo vi el cordoncito rosa, dije: pues no sé qué sea este cordoncito rosa. El tema era la unidad. Y cuando Marta nos pone a todas alrededor y nos dice: quítese ese cordoncito que tiene ahí y tómelo y amárrelo con el que está a un lado y con la que está a otro lado. Era esa unión, hermano, de todos los cordoncitos rosas se unieron, todas unidas, porque era el tema, la unidad. Y la pastora Lupita dio una oración bien tremenda y poderosa. Fue un tiempo precioso. Y como una persona, un joven, representó que Cristo debería estar en el centro. Él debe estar en el centro de nuestra vida. Si Cristo no está en el centro de nuestra vida, no va a poder haber unidad. Cuando algunas estábamos aquí en unidad, buscando a Dios, adorando a Dios, otras no sé dónde estaban. Quién sabe con quién estaban teniendo unidad. Y dio una oración bien tremenda que me impactó mi vida. Cuando dijo: gracias, Señor, porque aquí hay mujeres comprometidas y porque aquí hay mujeres con propósito. Me cimbró esa oración. Aquí debe de haber quien está vivo, quien tiene el Espíritu de Dios. Debe de ser hombres y mujeres comprometidos con esta visión. Y debe de ser hombres y mujeres y jóvenes con un propósito en este lugar. Porque cuando se hace una invitación es para que oigan las ovejas, y las ovejas escuchan la voz del pastor. Y las que no son ovejas escuchan otras voces y se desparraman. Aquí está esta iglesia, Sardis. El Señor le dice: yo conozco tus obras, y estas obras no están perfectas delante de Dios. Hay cristianos, hay creyentes que están avanzando, pero hay otros que están menguando. Su fe, su amor, su servicio, su compromiso con Dios. Yo no sé cuál sea tu obra. Cuando el Señor tuvo hambre y Él fue caminando, tuvo hambre y fue a la higuera hermosa, reverdeciendo, pero no tenía fruto. ¿Qué hizo el Señor? La maldijo. Otro día, esa higuera frondosa, verde, hermosa, estaba seca. Por eso cuando el Señor dice:
voy a venir a ti. Yo voy a venir un día a ti. Y cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a encontrar? Dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tú no sabes cuándo va a venir el Señor a rendir cuentas. Y quizás no vas a decir, bueno, hasta que me muera. No, quizás el Señor va a venir aquí representa que mejor puede el Señor venir a pedirnos cuentas de cómo está nuestra vida, nuestro caminar con Dios. Quizás Dios puede venir con una disciplina o con una corrección. O quizás esta iglesia se habían olvidado que el Señor iba a regresar, y su vida se había vuelto descuidada, y ya no estaban mirando a las cosas de arriba, estaban mirando a las cosas de abajo, de la tierra. Se les había olvidado que eran ciudadanos del reino. Tú y yo no tenemos que olvidarnos que somos ciudadanos del reino. Pero también les hace una promesa a los vencedores y le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermano, cada palabra que yo leía, el Señor quebrantaba mi corazón. Yo le decía: Señor, yo quiero ser de los que no han manchado, pero a lo mejor yo he manchado mi vida, mi corazón. Hay una promesa para aquellos que dicen que no han manchado sus vestiduras. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La vestidura que el Señor nos pone son dignas, porque nuestras vestiduras Él las lavó con su propia sangre, con su propia vida. Por eso cuando le dice el Señor a Israel: aunque amontones lejía y montón y jabón sobre de ti, tu pecado va a estar siempre delante de mí. Porque no podemos limpiar nuestro pecado con nada, hermano. Dice un salmo: nadie podrá redimir de manera alguna a su hermano. Nadie lo podemos redimir. Ni yo me puedo redimir, ni puedo redimir a otro. Yo no lo puedo liberar del pecado. Solamente hay uno que nos puede liberar y nos puede redimir, solamente la sangre del Señor Jesucristo. Aquí está esta iglesia, esta que decía pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Dice: van a andar conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Y sabe cuándo el Señor habla de dignidad, hermano? Cuando habla en Mateo capítulo 13, en el versículo gloria a Dios 17, creo, no recuerdo la cita. Pero le dice el Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, el Señor dijo: no son dignos de mí. Y en otra parte de la escritura dice: si no aborreces a padre o madre, hijos, hermana, esposo, esposa, no eres digno de mí. Es dura la palabra. Y quizás puedes decir: ¿cómo que lo voy a aborrecer? En otras versiones dice: si tú amas menos al Señor, menos a Dios, porque amas más a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, el Señor dice: no eres digno de mí. Por eso el Señor habla aquí: ¿quiénes son los dignos de llevar esas ropas limpias? Los que no han manchado sus vestiduras, los que quizás se negaron a amar más. Los discípulos amaron más al Señor y lo siguieron.
Sin duda tenían hijos, tenían esposa, pero amaron más al Señor que ellos. Y quizás tú y yo decimos: ¿cómo voy a dejar de amar más a mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa? El Señor dice: si los amas más a ellos que a mí, no eres digno de mí. Dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. La negación. La negación. Muchas veces no nos negamos ni lo más mínimo deseo en nuestra carne. El Señor está hablando aquí. Dice: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Por qué, hermano? Porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Así lo dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 19, 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, ¿quién es la esposa? La iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la vestimenta, acciones justas. Acciones justas. ¿Podremos tener acciones justas? Como ciudadanos del reino, nuestra vestidura es acciones justas. No acciones de envidia, no acciones de celo, no acciones de contienda, no acciones de crítica, no acciones de pleito, no acciones de envidias. Nada de eso, porque eso mancha nuestra vida, mancha las vestiduras que al Señor le costaron precio de sangre en la cruz del Calvario. Y Él dice: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Grandes y pequeños. Está hablando de niños. Un día niños van a estar de pie delante de la presencia del Señor. Niños van a estar un día delante del Señor de pie. Dice: y los libros fueron abiertos. Los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Seremos juzgados por las cosas que están escritas. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que actuamos. Quizás decir: nadie me ha visto, nadie sabe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también lo va a cosechar. Porque el Señor dice: conozco tus obras, sé a dónde vas, sé qué hablas, sé qué compañías tienes, sé cómo hablas afuera, sé cómo te vistes, sé qué amistades tienes, sé a dónde entras, a dónde sales, con quién. Y todo esto se está escribiendo, hermano. Se está escribiendo. Quizás el Señor está tomando ahí foto, video, y un día vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. También los niños, lo que hacen está escrito. No porque son niños, el Señor dice: ay, es un niño, tiene un alma, y el alma que peca, dice, va a morir. Dice Apocalipsis 21, 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿A dónde? A la gloria de Dios.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar a ese lugar que el Señor ha preparado. El Señor le dijo a los discípulos cuando los envió de dos en dos, venían contentos, alegres por las cosas que habían sucedido, las maravillas que habían hecho, los milagros que habían sucedido, y venían contentos a decir al Señor: mira, yo vi esto, yo vi como que vino un rayo que cayó del cielo, era el mismo adversario, y ellos habían hecho sanidades y milagros. Y el Señor le dijo: no se gocen por eso, gócense que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque la gloria solamente a Él le pertenece. Tú y yo no tenemos que gloriarnos de lo que hacemos, porque si nos gloriamos ya tendremos recompensa. Si tú esperas que alguien te aplauda, que alguien te pague, que alguien te dé una palmada, que alguien te levante, que alguien, hermano, el único que te va a levantar y que te va a hacer todo es el Señor. Él te va a dar la recompensa, porque dice: si los hombres te aplauden aquí, el Señor dice: ya recibiste recompensa, ¿para qué te la doy yo? Yo no quiero el aplauso de la gente. Yo no quiero que me den un like y que digan: ¿cuántos likes tengo? Si el Señor no me da like, ¿de qué me sirven millones de likes de la gente? Dice el Señor, por eso dice: a cualquiera pues que le confiese delante de los hombres, dijo Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor termina un llamado una vez más a oír. De nuevo se llama a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, prestar atención a la solemne advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, si el Señor con su sangre preciosa te ha dado una vestidura limpia, blanca, son las obras justas de los santos. No manchemos nuestra vida, no manchemos nuestras vestiduras. No prestemos venganza a nadie. Platicaba con una persona y dijo: es que me han hecho esto y voy a hacer lo mismo. Y le dije: no. La Biblia dice: vence con el bien el mal. Venzamos lo malo haciendo lo bueno. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero ciudadano del reino, hará obras justas. No hará lo que otro hace. Aquí está el Señor en esta hora, y Él te hace una invitación a que estemos atentos a su voz. Yo no sé cuáles sean tus obras. Quizás hay unas obras que dices ya están por morir. El Señor te dice que nos arrepintamos, que avivemos. Si el Espíritu Santo ha faltado en tu vida, Él está aquí para que llenarte de ti. Él quiere llenar tu vida de su presencia. Ya no pienses que tú estás bien cuando quizás estamos mal delante de Dios. Quizás creemos que estamos vivos, pero quizás tenemos una fachada solamente que vivimos, pero internamente estamos muertos. El Señor le dijo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, le dijo: por fuera están hermosos,
pero por dentro son sepulcros blanqueados. Hay huesos secos. El Señor sabe cómo está tu vida y cómo está mi vida. Él quiere darnos vida. Él quiere darte vida. Yo oraba en la mañana, yo le decía: Señor, despierta tu iglesia. Despierta tu iglesia, despierta Rehoboth, a los que están dormidos, despiértalos. Que no vivan del pasado, que no crean que lo que hicieron hace 1 año, 2 años o más años. Cuando tú y yo trabajamos para el Señor traerá recompensa a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestra salud, a todo. Porque nunca le vamos a ganar a Dios. Porque no clamas en esta tarde. Porque no clamas al Señor y le dices: escudriñame, Señor, escudriñame. Escudriñame, Espíritu Santo, dame vida. Te necesito, Espíritu Santo, en mi vida. Te necesito, Espíritu Santo, dame vida, dame vida. Resucítame de entre los muertos y alúmbrame, Señor. Alumbra mi vida, lléname de tu Espíritu Santo. Clama al Señor en esta tarde. No estés con tus labios, no estés enmudecido. Abre tus labios y clama al Señor. Que esta sea una iglesia que clama al Señor, que está viva, que le invoca su nombre, que invoca el nombre del Señor para salvación, para conversión. Oh Señor, aquí estamos en esta tarde, Espíritu Santo. Resucítanos, Señor, resucítanos. Necesitamos la vida de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, tu presencia. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Lava todo en mí para ser grato a ti. Oh maravilloso, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Blanco seré, Espíritu Santo, como nieve. Espíritu Santo, aquí está tu iglesia. Seré, Oh Señor, aquí como el estamos. oro, mi Señor, corazón. aquellos, no borre nuestro nombre del libro de la vida, no lo borre, Señor. Quiere agradar. No se ha borrado nuestro nombre que tú escribiste un día en tu libro, Señor. Te doy mi vida. Oh, maravilloso, maravilloso, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Maravilloso, maravilloso, Señor. Jesús te quiere agradar. Oh, maravilloso, Señor, Espíritu Santo, tú conoces cada corazón, tú conoces esta iglesia. Purificame, Señor, tú conoces cómo están nuestras vestiduras. mi luz Señor, y tú mi sabes cómo están las vida. vestiduras que tú lavaste con tu sangre preciosa. Para saber Tú conoces cómo están nuestras vestiduras, Señor. solo Maravilloso, a ti, Señor. mi Señor. Oh, maravilloso, Señor, Espíritu Santo. Obra en cada corazón, en cada persona, Señor. Maravilloso. Purifícame, Santifícalo, Dios, santifícalo, Espíritu Santo. necesito tu luz. Necesitamos la luz de tu palabra, Señor.
Jesús.